Bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Qué gusto estar con ustedes. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo Isabel Díaz Monsalve y estos son nuestros titulares. Beatifican a la primera mujer laica del Opus Dei que llega a los altares. Miles de personas marcharon por la vida en Ciudad de México y Roma. Más del 40% de niños y adolescentes viven en situación de pobreza extrema en Argentina. Empezamos el noticiero con una grata noticia y es que este sábado 18 de mayo el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos presidió la misa de beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri, la primera mujer laica del Opus Dei en llegar a los altares. Guadalupe Ortiz de Landázuri se convirtió en la primera laica del Opus Dei en llegar a los altares, luego de ser beatificada el sábado 18 de mayo en Madrid en una misa presidida por el cardenal Angelo Becciu, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, a la cual acudieron más de 11.000 personas de 60 nacionalidades distintas. Durante su homilía, el prelado afirmó que la nueva beata nos enseña lo bello de escuchar con una actitud siempre alegre, incluso en situaciones dolorosas. Además destacó que es un modelo de mujer cristiana que siempre estuvo comprometida con el designio de Dios. Por su parte, Monseñor Fernando Ocaris, prelado del Opus Dei, pidió al cardenal Becciu que transmita la gratitud de toda la prelatura al Papa Francisco, quien a través de una carta manifestó su alegría por el testimonio de fe de Guadalupe y animó a aspirar a la santidad con la normalidad que tanto necesita hoy el mundo y la Iglesia. En ese sentido, el Santo Padre recordó que la santidad supone abrir el corazón a Dios y dejar que nos transforme con su amor. Finalmente, Monseñor Ocaris encomendó a la intercesión de la Beata Guadalupe el propósito de todos los fieles de la obra de ser buenos hijos de la Iglesia y que la prelatura del Opus Dei sirva como la Iglesia quiere ser servida. Y en el resto del Regina Coeli de este domingo 19 de mayo en el Vaticano, el Papa Francisco recordó a la nueva beata. Sobre Guadalupe Ortiz de Landázuri, el Papa destacó que fue una fiel laica del Opus Dei que sirvió con alegría a sus hermanos y hermanas mediante la enseñanza y el anuncio del Evangelio. Asimismo, resaltó que su testimonio es un ejemplo para las mujeres cristianas comprometidas en actividades sociales y en la investigación científica. Qué hermoso camino de santidad disponible a todos, santificar el trabajo, santificarse en el trabajo y santificar a los demás a través del trabajo. Es este el camino que vivió la nueva beata del Opus Dei, justamente encarnando el carisma que los caracteriza a los miembros de esa comunidad espiritual, que realmente es un llamado para todos, un llamado a ese plan de vida del que hablan ellos, que es una manera de mantenerte unido a Dios a lo largo del día para poder santificar y santificar todo lo que haces y también a los demás. Además, es una santificación en lo cotidiano, es la santidad del día a día, algo que todos tenemos que aprender y tenemos que vivir. Es el llamado que ahora podemos hacer desde nuestros trabajos. Además, ella, una mujer científica, ¿no? Todo un ejemplo para todas las mujeres. Verdaderamente. Ahora vamos con información desde México, donde miles de personas marcharon por la vida en medio de un ambiente festivo. Veamos los detalles. El pasado sábado 18 de mayo, miles de personas salieron a las calles para participar en la 8ª Marcha por la Vida que se llevó a cabo en Ciudad de México, donde se recordó el derecho inalienable de toda persona a vivir desde la concepción hasta la muerte natural. El evento, que fue organizado por la plataforma Pasos por la Vida, inició en el Monumento a la Madre y concluyó frente al Congreso de la Ciudad de México. Los miles de asistentes caminaron en medio de un gran ambiente festivo con lemas como «Estar a favor de la mujer es estar a favor de la vida». Uno de los momentos más especiales del encuentro llegó cuando se realizó un minuto de silencio por aquellos pequeños que nunca conocieron el rostro de su madre y no tuvieron la oportunidad de vivir. Como se sabe, el aborto está penado en México y solo en algunos estados está despenalizado por causales como violación o riesgo de la vida de la madre. En el 2007, en la capital del país, esta práctica fue despenalizada hasta la semana 12 de gestación. Mientras esto sucedía en Ciudad de México, en Roma, una multitud desbordó las calles también el sábado 18 de mayo en el marco de la 9ª edición de la Marcha por la Vida en la Ciudad Eterna.
con diversos lemas como el aborto es homicidio o el aborto es la principal causa del feminicidio en el mundo. Miles de personas participaron en este evento que comenzó en la Piazza de la República, desde donde los participantes marcharon hasta la Piazza Venezia. Ahí los organizadores agradecieron la especial transmisión en directo que realizó EWTN, destacando que eso permitió que la manifestación tuviera un impacto internacional aún mayor. Por otro lado, puntualizaron que no se puede aceptar que un niño sea asesinado con violencia dentro del vientre materno. En esto señalaron que lo que buscan es la abrogación total de la ley que permite el aborto en Italia. En efecto, todos los que están a favor del aborto nacieron. De eso se trata justamente, ¿no? De que yo ya soy inmune, a mí no me puede tocar y entonces, ¿qué importa? De eso no se trata. Se trata justamente de que todos hemos pasado por ese periodo inicial de nuestra formación en el vientre materno. Y es ahí donde el Estado debe interesarse justamente en proteger legalmente a los vulnerables. ¿Qué movimiento es este que priva de protección legal a ciertos seres humanos solamente por la etapa de formación en la que se encuentran? Pero Eddie, ahora lo que tenemos que hacer es crear y seguir proyectando este otro movimiento, que es el movimiento en defensa de la vida y que lo podemos ver en tantos países, ahora en México y también en Roma, pero este año hemos estado contándoles a todos los televidentes todas las marchas por la vida que se han hecho en los diferentes países, porque este es un movimiento en el que estamos mostrando que la defensa de la vida va más allá de la religión, es algo inherente al ser humano y que tenemos que crear esa ola celeste, esa ola de vida. Es lo más fundamental que existe, amigos, la solidaridad con los vulnerables, y no hay nadie más vulnerable que el ser humano en el vientre. También, por supuesto, en momentos de nuestra vida en los cuales por una condición, un accidente, algo inesperado, también estamos en condición de dependencia y por lo tanto debemos ser protegidos por el Estado, además de por nuestros seres queridos. Y en otras noticias, el Papa Francisco pidió hace unos días a los profesionales de la salud que traten a los enfermos como personas y no como números. Escuchemos. El Papa Francisco recibió en audiencia a los miembros de la Asociación Católica de Trabajadores de la Salud con motivo del 40 aniversario de su fundación. En el encuentro, el Santo Padre los animó a esforzarse por tratar a los enfermos como personas y no como números. Asimismo, reconoció que las condiciones laborales de los profesionales sanitarios no siempre es la idónea. Infatti, en un entorno donde el paciente se convierte en un número, ustedes también corren el riesgo de serlo y de quemarse por los turnos de trabajo demasiado duros, por el estrés de las emergencias o por el impacto emocional. Por otro lado, el obispo de Roma resaltó los esfuerzos que realiza esta organización por defender y promover la vida. En ese sentido, el pontífice destacó la importancia del derecho a la objeción de conciencia, el cual hoy se pone en tela de juicio, y abogó por el diálogo ante posturas diferentes. Especialmente con aquellos que tienen posturas distintas, escuchen su punto de vista y traten de transmitir el suyo, pero no como alguien que sube a una cátedra, sino como el que busca el verdadero bien de las personas. Finalmente, el Papa Francisco invitó a los miembros de la Asociación Católica de Trabajadores de la Salud a ser fieles en la oración e inspirarse en el ejemplo de los santos que sirvieron con amor y desinterés a los enfermos, especialmente a los más abandonados. Un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica de Argentina reveló que más del 40% de niños y adolescentes viven en situación de pobreza extrema en el país. Para darnos más detalles sobre estos lamentables resultados, nos encontramos con Lanina Tuñón, coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina. Lanina, bienvenida a EWTN Noticias. Gracias, un gusto hablar con ustedes. Igualmente, Lanina, cuéntanos a qué se debe la pobreza de tantos niños y adolescentes en Argentina y cuáles han sido los factores para hallar estos resultados. Bueno, en la Argentina, en el último periodo interanual, se incrementó la pobreza infantil de modo significativo, llegando a la mitad de los niños. La mitad de los niños son pobres en términos monetarios en la Argentina. Sin embargo, cuando consideramos distintas dimensiones de derechos humanos, tenemos alrededor de 6 de cada 10 niños que están privados en el ejercicio de al menos un derecho. Y cuando conjugamos ambos tipos de pobreza, la pobreza en términos de derechos y la monetaria, llegamos a esa cifra que señalabas, ¿no? 4 de cada 10 niños son doblemente pobres en la Argentina.
Y una de las dimensiones que más explica de alguna manera estas privaciones tiene que ver con el acceso a los alimentos. Esa es una de las dimensiones más regresivas en el último periodo interanual, 2017-2018. Allí encontramos que ese es el principal déficit. Aumentó mucho la cantidad de niños que están accediendo a comedores escolares, comedores comunitarios, y que sus hogares perciben que tienen dificultades económicas para poder garantizar el acceso a los alimentos. Viendo que esta situación afecta a millones de niños, ¿qué se puede hacer para acabar con esto? Y en el ámbito político y social, ¿qué pueden hacer los laicos ante esta realidad? Bueno, lo cierto es que la Argentina está pasando por una crisis socioeconómica bastante profunda, donde no hay crecimiento económico, donde hay una recesión muy importante que afecta a los más vulnerables, no solamente por la inflación muy alta que afecta el consumo de alimentos principalmente, que es el consumo prioritario de los sectores más bajos, sino porque además es la primera vez que las transferencias de ingresos directos a las infancias más vulnerables no resultan suficientes para poder garantizar algo tan básico como es la alimentación en cantidad y calidad. En ese sentido, las transferencias de ingresos se revelan insuficientes por primera vez, y lo que claramente está haciendo las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto también los gobiernos son esfuerzos en términos de poder garantizar ayudas alimentarias directas a estas poblaciones. Finalmente, ¿qué debería hacer la Iglesia frente a estas necesidades? Bueno, la Iglesia siempre está presente en los sectores sociales más vulnerables, y en estos casos todas las acciones que se realizan a través de Cáritas en la Argentina siguen siendo muy importantes. Sin dudas es una de las principales organizaciones que están presentes en todos los espacios más segregados de la Argentina, que aquí llamamos villas y asentamientos urbanos. Lanina Tuñón, muchas gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes. Qué diferente sería el mundo si los estados cumplieran con su responsabilidad social como estas agencias justamente que están supliendo la falta de atención del Estado en un país tan rico como Argentina, donde entendemos lamentablemente la plaga de la corrupción es un factor que justamente toma vidas. El 40% de la población infantil y adolescente en Argentina está en pobreza extrema en un país tan rico, donde lamentablemente los dineros públicos son usados para intereses personales y para mantener en el poder a partidos que justamente hunden siempre más al país. Sí, son unos números muy tristes. Es lamentable que realmente un país con tanta riqueza tenga a sus niños así abandonados. Así que, bueno, es un llamado también a todos nosotros a que cuando votemos, elijamos a nuestros gobernantes, pensemos bien en quién estamos poniendo ahí en el gobierno, que son los que después tienen que elegir y velar por el bien común. Enhorabuena por este estudio que justamente indica el problema para que todos asuman la responsabilidad que les corresponde. Amigos, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Iglesia en Venezuela se pronuncia sobre represión contra Asamblea Nacional. Surge nueva coalición en defensa de la vida y la familia en México. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información. En Venezuela, la Iglesia se pronunció sobre la decisión de retirar la inmunidad parlamentaria a diputados de la Asamblea Nacional. A través de un comunicado, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela expresó su rechazo a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que ordenó retirar la impunidad parlamentaria a diputados de la Asamblea Nacional. En el texto, la Comisión de Justicia y Paz afirmó que estas sentencias son una transgresión de los compromisos establecidos en los distintos órganos internacionales de derechos humanos y agregó que el desconocimiento de la inmunidad afecta gravemente el funcionamiento de la democracia. En ese sentido, los obispos aseguraron que esas decisiones suponen un secuestro de la soberanía popular, que es representada por los diputados elegidos a voluntad. Por otro lado, la Comisión de Justicia y Paz también rechazó la persecución en contra de dirigentes políticos y sociales, en particular de diputados de la Asamblea Nacional, y solicitó a las autoridades que respeten la voluntad popular y garanticen la seguridad de las personas que vienen siendo objeto de persecución y amedrentamiento.
Por otro lado, en México, el arzobispo de Morelia y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Mexicana envió un videomensaje a los fieles en el que destacó la importancia de los maestros. Escuchemos. A través de un videomensaje, Monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia y vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, recordó la importancia del papel que desempeñan los maestros en la sociedad. Además de ser privilegio, también se convierte en una gran responsabilidad. Piensen siempre en el bien de sus alumnos, piensen en la grandeza a donde pueden llegar los niños, los adolescentes, los jóvenes. Ellos son el futuro de la iglesia, el futuro de la sociedad, el futuro del mundo. Y depende mucho de que los maestros cumplan con su vocación y misión. Además de felicitarlos, el arzobispo de Morelia alentó a los educadores a tener siempre presente a Cristo, el gran maestro, y pidió que dentro de su vocación y misión realicen con alegría esta encomienda que han recibido por parte de Dios. Finalmente, Monseñor Garfias Merlos manifestó que los obispos de México insisten mucho en la educación para la paz, el diálogo y la solución de conflictos. Ojalá que a través de su enseñanza ustedes capaciten a los alumnos para que sepan dialogar, para que desarrollen al máximo sus capacidades y sus cualidades y para que puedan ser excelentes participantes de la sociedad, de la iglesia, del mundo. La iglesia es madre y maestra y por esto tiene que hablar acerca de los educadores, acerca del trabajo tan grande que ellos tienen al cuidar, al enseñar a nuestros hijos en el colegio, en las universidades, y por esto los maestros también deben ver en la iglesia ese apoyo y en nosotros también toda nuestra compañía. Debemos rezar por la gran labor que tienen los maestros para que puedan guiar a nuestros hijos por caminos de verdad, de justicia, de solidaridad. Ahora les comentamos que a raíz de las iniciativas que se han presentado en congresos locales y en el mismo Parlamento Nacional de México para abrir la puerta al aborto y a la ideología de género, grupos, asociaciones y movimientos han creado una coalición por la vida y la familia, enfocados en generar cultura a favor de estos valores. Para darnos más detalles sobre esta alianza, nos encontramos con Carlos Ramírez, integrante de la nueva coalición. Carlos, bienvenido a WTN Noticias. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo surge esta nueva coalición que busca defender la vida y la familia en México? Claro, mira, ante la inquietud de muchos ciudadanos por las políticas que se están generando a nivel México, un grupo de ciudadanos inquietos, ansiosos de poder estar generando acciones a favor de la vida y la familia, decidimos sumarnos en esta coalición con el objetivo claro de generar una cultura pro vida y pro familia. ¿Por qué una cultura? Porque al final del día es lo que va a trascender a las generaciones y en lo que creemos que podemos estar implementando una serie de actividades que puedan impactar de manera positiva en pro de estos temas. Por otro lado, ¿cuál es la situación sobre la defensa de la vida y la familia que se está viviendo actualmente en México? Pues la verdad es que es muy complicado. Hay ataques frontales en contra de la familia. Recientemente la Corte acaba de emitir algunos criterios que no permiten salvaguardar esta institución como tal, y algunos grupos políticos están tocando la puerta muy fuertemente para despenalizar el aborto a nivel nacional. Esta es una situación crítica porque hay muchos frentes abiertos, no nada más el tema de la vida y la familia, sino la anticultura que se está fomentando en torno a estos temas está siendo impartida en escuelas de educación básica, de educación media superior, y poco a poco van ganando terreno, y terreno que han ido ganando con mala información, con datos que no son comprobables, y al final del día, cuando uno los reta al debate, evidencias estas falsedades, pero a veces no resulta suficiente para poder generar el contrapeso que necesitamos. Entiendo. Finalmente, ¿qué acciones realizarán como colectivo para defender estos valores de la vida y la familia en México? Mira, de entrada estamos dando capacitaciones. En un principio las vamos a dar nada más en el estado de Guanajuato, pero pretendemos impulsarlo esto a nivel nacional, con el firme objetivo de poder estar generando cultura.
También el 25 de mayo vamos a tener un evento con Andrés O'Hagan, que es un mago conferencista. El público al que va segmentado este evento es a jóvenes, precisamente porque ahí queremos empezar a trabajar muy fuertemente. Y el 21 de mayo nos acompañará Agustín Laje y Nicolás Márquez dando una charla que se llama Desenmascarando a la Nueva Izquierda, precisamente para evidenciar toda esta problemática que hay en torno a esta corriente política, y esta gira va a ser a nivel nacional. Carlos Ramírez, mucho ánimo con esta iniciativa y muchas gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Gracias a ti y a tu auditorio. Ninguna sociedad avanza bien si no vive esa norma, ¿no? Una norma universal que tienen todas las culturas justamente, que es haz con los demás lo que quisieras que hicieran contigo. De ese cuidado, de esa norma universal, de ese cuidado de unos por otros nace el movimiento Pro Vida, justamente porque el niño por nacer podría pasar desapercibido, justamente. Hoy en día la mayoría de los abortos en algunos países son químicos, la gente toma una pastilla y se acabó y nadie supo nada, ¿no? Pero no es cuestión de eso. Debemos interesarnos justamente dónde están esos seres humanos, incluso ocultos, que lamentablemente por justamente esa incapacidad que tenemos de verlos cotidianamente, podrían pasar desapercibidos y simplemente ser entregados a intereses comerciales e ideológicos que atropellan su derecho a vivir. Y es importante que la gente se organice justamente en estos movimientos, en estas plataformas por la vida, organizarse para poder ser la voz de esos niños que están ocultos, que están ahí, que no pueden tener voz, para defenderlos. También esperamos que todas estas organizaciones pues también logren trabajar en conjunto, ¿no, Eddie? El poder lograr ese trabajo unidos para poder defender la vida en gran escala. Eso es lo importante de esta coalición por la vida y la familia en México. Y ahora nos vamos hasta España, donde se encuentra nuestra corresponsal Blanca Ruiz, quien nos trae información sobre el centenario de la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús. Adelante, Blanca. Hola Eddie, nos encontramos aquí en el Cerro de los Ángeles, uno de los puntos religiosos más importantes de España, no solamente por estar situado en el centro geográfico de la península, sino porque aquí tuvo lugar hace 100 años la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. EWTN habló con el padre Víctor Javier Castaño Moraga, comisario del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, y nos explicó la importancia de esta devoción en la Iglesia. Bueno, pues para entender la importancia del centenario habría que empezar por entender la importancia de la espiritualidad del corazón de Jesús en la vida cristiana. Yo creo que podríamos decir, sin exagerar nada, que el corazón de Jesús es el centro mismo del Evangelio. Cuando San Juan nos resume lo que es la vida cristiana, dice que Dios es amor, y unos versículos después dice que el cristiano es el que ha conocido, porque ha creído, ese amor que Dios nos tiene en Cristo. Entonces el corazón de Jesús en el fondo no es otra cosa que eso, que el símbolo, y no solo el símbolo, sino el lugar, la naturaleza humana a través de la cual se nos revela y se nos manifiesta, porque Dios la ha asumido como propia, el amor de Dios. Cuando San Juan nos cuenta la vida de Jesús, todo termina con ese corazón abierto, traspasado en la cruz, y con la aparición del resucitado a sus apóstoles, donde les muestra las manos y el costado, ¿no? Por tanto, poner el corazón de Jesús en nuestra vida es como ir al centro mismo de lo que es la vida cristiana. La renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús tendrá lugar el día 30 de junio y se espera que asistan alrededor de 15.000 personas. El padre Víctor Javier Castaño Moraga nos explicó la importancia de esta renovación para la vida de la Iglesia y de España. El Señor le pidió a Santa Margarita que fuera también de naciones. Le pidió la consagración de Francia, que no se llegó a realizar, y junto a eso pues ha habido países, 16 actualmente, que han querido consagrarse como nación al corazón de Jesús. Consagrarse al corazón de Jesús, por lo tanto, es colocar bajo la protección del amor de Dios, por lo tanto dejándonos amar y dejándonos cuidar por Él, lo que es la nación, ¿no? El colectivo como colectivo. Y por lo tanto es una gran fuente de bendiciones. Hay como un deseo de la providencia de Dios de que
le entreguemos nuestra vida y se la entreguemos a su corazón. Y por lo tanto lo que hacemos es recordar ese acto solemne por el cual el rey Alfonso XIII consagró España al corazón de Jesús. Cuando uno está consagrado, está dedicado al Señor, está confiado a su amor. Por lo tanto, renovar la consagración de España al corazón de Jesús es querer volver a poner en el centro de la nación el amor de Dios, y pedirle que derrame sus bendiciones, y por otro lado también invitarnos e invitar a todo el mundo a mirar a Jesucristo y a su amor. Un saludo, Ed, y seguiremos informando. Gracias, Blanca, por la información. Ahora queremos comentarles de una noticia bastante dolorosa, y es que el obispo de Sonsonate, en El Salvador, Monseñor Constantino Barrera, lamentó el asesinato del sacerdote Cecilio Pérez Cruz, ocurrido en su casa parroquial en la localidad de La Majada. En un comunicado, el prelado explicó que los asesinos ingresaron a la casa parroquial del presbítero en la madrugada del sábado 18 de mayo. Allí mataron al joven sacerdote de 35 años de edad, ordenado hace 10. Medios locales indican que los asesinos dejaron el mensaje "no pagó la renta MS-13", que apuntaría a que el sacerdote se habría negado a pagar la extorsión de la que habría sido víctima por parte de pandilleros de la temida Mara Salvatrucha. Frente a esto, Monseñor Constantino Barrera señaló que la sangre de este abnegado pastor se suma a la de miles de salvadoreños que cada año son víctimas de esa terrible violencia, por muchos años incontrolada. Lamentamos muchísimo la muerte de este joven sacerdote, quien murió sirviendo a la comunidad, y que su voz fue silenciada por estos grupos que lo único que buscan es el poder y el tener dinero a causa de lo que sea. Lamentamos también muchísimo que ellos están en Latinoamérica, en muchos de nuestros países latinoamericanos, y a causa de ellos muchas personas también pierden su vida. Silenciaron su voz, pero no su ejemplo, que seguirá hablando elocuentemente. La Iglesia no tranza con extorsiones de grupos criminales que se dedican a depredar a la comunidad. Bueno, amigos, verdaderamente esto nos llama a todos a la conciencia, a no ser parte de esa conspiración de silencio con esta actividad criminal que lamentablemente asola a muchas de nuestras comunidades. Y bueno, amigos, con esta noticia terminamos el programa por el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, y saben que pueden seguirnos en las redes sociales. Como también en ewtnnoticias.com, donde tienen acceso a todos nuestros noticieros, también de todos los años pasados. Hasta pronto.